Que Dios te bendiga mucho. Qué lindo poder compartir juntos este tiempo la palabra de Dios. Te animo por favor a que abramos nuestras Biblias en el Salmo 73. Vamos a leer desde el verso 25 al 26. Amén. Dice así la palabra de Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Oremos, por favor. Amado Dios y Padre bueno, eterno, te damos gracias. En el nombre de Jesús queremos, Señor, venir, Padre, delante de ti a pedir tu dirección, tu Espíritu Santo, Señor. Este tiempo, Señor, nos guía a toda verdad. Te pedimos, Señor, que nos des discernimiento, Señor amado, con denuedo, Señor amado, mi Dios, con claridad podamos exponer tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor bendito Dios, en este tiempo y que, Señor amado, tu palabra sea de edificación, Señor amado, para nuestras vidas y a todo aquel que escuche, Señor. Te pido que este tiempo, Señor, nos ayudes y, Señor amado, puedas, mi Dios, hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este tiempo estamos empezando una nueva serie, es acerca de la fe. Y vamos a ir basándonos en Hebreos capítulo 11, toda una galería de hijos de Dios que fueron aprobados y dice que alcanzaron buen testimonio por la fe. Amén. Pero para empezar y un poquito sentar las bases, vamos a ir viendo también y cómo podemos definir la fe. Y hoy vamos a tocar a, una, a un siervo fiel en la casa de Dios, y ya te darás cuenta de quién se trata, y vamos a ir viendo de cada uno de todos los que están en este capítulo de Hebreos, en el capítulo 11 específicamente. Vamos a ir primero al Hebreos capítulo 10, al verso 35. La palabra de Dios, ¿sí? No fue escrita en versos ni capítulos, ¿sí? Así que hay que leer siempre contexto, versos anteriores o capítulos anteriores y posteriores para entender bien el contexto, amén. Y no usar mal la escritura. Hebreos 10:35 dice así la palabra de Dios. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es decir, aquí el escritor de Hebreos nos está amonestando de que no seamos como los cangrejos, es decir, que marchemos hacia atrás, sino que marchemos al frente, marchemos, ¿sí? Sin retroceder. Amén. Somos, dice, de los que no retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Sí? En otras palabras, el que nace de nuevo tiene el Espíritu Santo y tiene la capacidad de perseverar. Ahora bien, entrando al capítulo 11 de nuestro estudio, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. En otras versiones dice que fueron aprobados, amén, fueron aprobados. Dice es la fe de lo que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vamos a estudiar hoy a uno de los héroes de la fe, ¿ok? Que es Moisés. Vamos a ir al verso 24, por favor, de ese mismo capítulo, y vamos a entender que el escritor de acá de Hebreos es Dios mismo, ¿sí? Su palabra, en ningún momento nota o resalta los defectos que tuvieron cada uno de ellos, que todos los tuvieron, incluido tú, incluido yo, ¿sí? No hay ningún justo, amén. Pero dice la palabra que por Cristo ya somos justificados, amén. Entonces vamos a ver aquí lo que toma en cuenta Dios para aprobar a un hijo de Dios, amén. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres, por la fe, subraya eso y vamos a entender ahorita la definición. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. En esta versión dice, Dios les había dado un hijo fuera de lo común, ¿sí? Por eso acá dice que un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, vamos a subrayar ya grande, que significa cuando ya estaba en madurez,
Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Amén. Entonces aquí nos está tomando en cuenta los defectos de cada personaje. Si no se está resaltando la fe, no resalta lo malo que hicieron. Ahora bien, estos héroes, toda esta galería que presenta el capítulo 11 de Hebreos, ¿sí? Dice que triunfaron por la fe. La fe es un medio, ¿sí? De salvación ya en el nuevo pacto. No es el fin es Cristo y la gracia es Cristo. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Es un medio, nada más. Amén. Pero el fin es Cristo. Ahora bien, para los judíos, la fe siempre ha sido un problema. No debería haber sido problema, porque el judío aprendió en la ley que la salvación y justificación es por las obras, es a través de las obras, porque la ley dice, haz esto y vivirás. Pero en el nuevo pacto, Jesús y los apóstoles enseñaron que la salvación es por medio de la fe. Amén. Y aquí en el capítulo 11 de Hebreos, en el verso 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. En el Antiguo Testamento no se menciona mucho esta misma palabra fe. Hay sinónimos como confianza, pero en Habacuc, ¿sí? Capítulo 2 y verso 4, es un texto que utiliza Pablo para poder explicar, ¿sí? Que el justo vivirá por la fe. Amén. Dice este pasaje de este libro profético, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahora, ¿por qué estamos entrando a esta nueva serie que no sé si llamarlo serie, pero son enseñanzas para que podamos comprender que estamos ya en los últimos tiempos y esto por el Espíritu Santo nos va mostrando que en Lucas capítulo 18, el Señor mismo, al enseñar una parábola, dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, hallará fe en la tierra. Pasan pruebas, pasamos enfermedades, pasan la pandemia, está acabando la pandemia. La gente, ¿dónde corre? Dice la palabra de Dios enfáticamente, ¿sí? Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. El justo va a correr y va a poner la mirada en su Salvador, en su Señor. Pero el que no, el injusto, corre desenfrenadamente cuando todo pasa. Hay situaciones cuando el Señor permite para que nos acerquemos a Él. Por eso la tsunamita decía en Cantares, esta esposa decía, atráeme a ti, en pos de ti correremos. Pero en este tiempo nos atraen muchas cosas y corremos por otras cosas. Cuando venga el Señor, hallará fe en la tierra. En este último tiempo el velo va a ser quitado. ¿Por qué? Porque no se habla mucho de fe. Jesús advirtió en Marcos 3, en Lucas 21 y Mateo 24, sí, dramáticamente todos los hechos que van a acontecer, sí, en los últimos días. Y dice la palabra, ¿no? Que si los días no fuesen acortados, ninguna carne será salvado. Tanta misericordia tiene el Señor que acortan también los días. Y los escogidos, dicen, no se pierden, pero también resalta la palabra que el diablo engañará en los últimos tiempos. Y eso es para meditar, eso es para que podamos reaccionar y reflexionar, ¿sí? Que si en el último tiempo el diablo va a engañar, es decir, eso es para poder prestar atención. Por eso el Señor dijo, oren y velen. Amén. Ahora, Dios quiere instarnos y amonestarnos a que estemos despiertos. Hay dos cosas que se van a ir menguando, que van a ir, no sé si decirlo, desapareciendo. Uno es el amor, dice, el amor de muchos se enfriará. Y cuando dice hallará fe en la tierra, es decir, que también la fe va a estar, sí, menguando, ¿ok? Se va a enfriar el amor y la fe. Está escaseando la fe por muchos conflictos que hay y eso va mermando, ¿ok? Ahora bien, en ese tiempo hay mucho engaño,
engaño de las riquezas, engaño de los afanes, ¿sí? Y de esa manera también muchos en la palabra de Dios, dice textual en 1 Timoteo 6, que por el amor al dinero, ¿sí? Su fe dice, muchos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores, ¿ok? Y en ese tiempo vamos viendo que va en aumento la ciencia y muchas otras cosas, que se va denigrando la fe, ¿ok? No se la toma en cuenta, es objeto de burla, ¿ok? Para los que no creen en el Señor Jesús. Y muchas veces uno utiliza la Biblia, el libro, la palabra de Dios, amén, como un libro más, ¿ok? No es un libro cualquiera, no es un libro de historia, es un libro, sí, histórico, narra la historia de Israel, habla del Señor Jesús, del autor, amén, de la palabra de este libro, pero no es un libro más, entre comillas, para que podamos puntualizar. O sea, que no se la debe tratar como un libro más, sino debemos ser guiados por el Espíritu Santo, amén. Debemos estudiar la palabra para no ser engañados, para no ser seducidos. Dice la palabra que somos hijos, ¿sí? De Dios, somos luz, amén. Somos hijos de la luz. Entonces, vamos a ir definiendo qué es la fe. Cuando dice ahí la palabra es la certeza, en el griego esa palabra es hypostasis, que literalmente es abajo, apoyo, es decir, etimológicamente significa abajo. Y también viene de otra palabra que es sistemin, que es estar de pie, es decir, estar debajo y estar de pie. Es decir, que la fe es una realidad, ¿sí? Es una realidad y es un fundamento, es algo que está debajo y es algo que te sostiene. Es decir, la fe es algo que me sostiene y me hace estar de pie. Por eso dice la palabra, estemos debajo de la poderosa mano de Dios, amén, de la palabra de Dios, de los dichos de Dios, y estar de pie por la palabra de Dios, por las promesas de Dios, por el pacto de Dios. Eso es certeza, estar debajo de todo lo que es Dios, fundamento, ¿sí? Porque estamos bajo la sombra del omnipotente, amén, y su palabra no miente. Entonces, etimológicamente sería meterse debajo para estar firme, sabiendo que lo de Dios sostiene y es fundamento estable. Eso es certeza. Amén. Entonces la fe nos habla de seguridad. Por eso podemos confiar en el Señor. Amén. Estar debajo y estar de pie. En otras versiones antiguas se traduce también la fe como sustancia. Y esto habla en Hebreos 1:3, cuando hace mención a Jesús, que Él es la misma imagen y sustancia del Padre. Eso es también certeza. Amén. Esencia, la misma esencia del Padre, resplandor de su gloria, la naturaleza, ¿sí? De Cristo. Y al hablar de convicción, en último análisis, no quiero redundar mucho porque vamos a entrar profundamente a cada uno de esos personajes, convicción llegaría a ser que no exista duda. Amén. Porque eso también se hace mención a esta palabra cuando el Señor mismo dijo que es el Espíritu Santo, el Consolador, que mandará y convencerá, dice, de pecado, de justicia y de juicio. No hay duda. Amén. No hay duda. ¿Ok? Ahora sí, vamos a empezar la galería de estos hijos de Dios que fueron aprobados. Dice la palabra textual que alcanzaron buen testimonio por la fe. Y quiero empezar con este tema de Moisés, específicamente con una, no sé si valga decir una ilustración. Cuando uno tiene responsabilidades, y pongámoslo así quizá, cuando uno está ya casado, vive su soltería, todo es para sí, vive para sí, pero cuando se casa ya tiene responsabilidades, ya no vive para sí, sino vive para, sí, para el cónyuge, para la esposa vive para el esposo, amén. Entonces ya van cambiando, sí, va madurando la figura. La esposa cuando ya tiene hijos, amén, la mamá cuando ya tiene hijos, ya a veces se olvida de que tiene que pintarse el cabello y lo que tenía que invertir o gastar para su cabello es para la leche, es para muchas otras cosas, también para la casa, es decir, vamos viendo que ya uno va madurando, uno va creciendo, va madurando. Un joven que tiene responsabilidades, que ya tiene 30 y pocos años más, no va a estar metido en juegos electrónicos, no va a estar metido viendo solamente películas, tiene que ser responsable en sus estudios, en trabajar, en muchas cosas, en tareas, deberes en la casa.
para que puedas entender lo que vamos a ver de Moisés, que dice que cuando él ya fue grande, es decir, cuando ya él empezó hecho ya grande, mejor dicho, llegó a ser maduro, ahí pudo comprender para quién vivía. No vivía, ¿sí? Para sí, ¿ok? Y eso es lo que vamos a entender. Una persona madura ya no mezcla sus emociones, ¿sí? Ya no hay papitis, ya no hay mamitis, uno es responsable, ¿ok? Con lo que le toca hacer, ¿ok? Entonces, igual en un hogar, como dijimos, ya no se vive para sí, para uno mismo, sino vive, ¿ok? Para ser responsable con ahora el que tiene como esposo, con el que tiene como esposa, ¿ven? ¿Ok? Tiene más responsabilidad, se le va a demandar mucho más. Entonces, aquí dice textualmente la palabra que cuando Moisés maduró, rehusó, dice ahí textual la palabra, despreció lo que era, es decir, su identidad, su posición, los placeres, ¿sí? Los tesoros, las riquezas, la herencia, es decir, que todo eso es temporal. Rehusó, renunció a esa identidad que tenía en Egipto. ¿Por qué? Por causa de seguir a Cristo, porque él dice, miraba, ponía su mirada, dice, en el galardón, viendo al invisible, es decir, de lejos veía a Cristo. Y eso más adelante lo expone el escritor de Hebreos en este mismo capítulo 11, ¿ok? Entonces, todo renunció por seguir a Cristo, fijando su mirada en Jesús. Amén. Ahora, Moisés vemos aquí que consideraba mayor riqueza el sufrir por causa de Cristo que los tesoros de los egipcios. Dejó Egipto, dice textualmente ahí la palabra, por la fe dejó a Egipto. Es decir, que en el corazón de Moisés no estaba Egipto, como en el pueblo de Israel que dice la palabra que en su corazón seguía todavía Egipto. Habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido del corazón del pueblo de Israel, ¿ok? Aquí surge preguntas. ¿Qué consideramos como herencia? Es decir, riqueza para nuestras vidas en ese tiempo. Seguimos metidos en placeres, en pecados, eso que representa Egipto. Preferimos riquezas terrenales que son efímeras, que se esfuman, sí que tienen alas y vuelan bien alto. Entonces, ¿escogemos lo terrenal o escogemos al Señor, como dice la palabra, que es nuestra herencia? Estamos crucificando la carne con sus deseos y pasiones, amén, con sus pasiones y deseos. Estamos tomando nuestra cruz y estamos siguiendo a Cristo, estamos menguando para hacer la voluntad de Dios, es decir, estamos madurando, sabes para quién vives, ya no vives para ti, ya no vivo yo, más ahora Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por quién y para quién estamos nosotros viviendo? Estamos menguando, una vez más te digo, y surge aquí esa pregunta. Amén. Entonces, ¿qué es lo más importante para tu vida? Agradar a Dios, cumplir su propósito. Por eso que el salmista en el Salmo 73 que leímos inicialmente decía, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, aunque mi carne, es decir, aunque mi cuerpo y mi corazón desfallecen, esté desfalleciendo por muchas situaciones, la roca de mi corazón es Jehová y él también es mi porción. Entonces, cuando uno llega a madurar, hecho ya grande, así como Moisés, sabe dónde debe estar puesta su mirada, en el galardón, en la meta, en la recompensa que le espera. En nuestro texto, bien claro lo dice en Jesús y no en lo temporal. Pablo decía, ciertamente olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, ¿sí? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando está puesta bien la mirada en Cristo Jesús, nada, nada, nada ya puede satisfacernos o llenarnos. Por eso que a Moisés aquí no le importaba, ¿sí? Los deleites. Moisés tenía la oportunidad de disfrutar, pero escogió sufrir con el pueblo de Dios, asumiendo su identidad porque sabía que era lo correcto. Moisés rehusó su posición, renunció a la herencia que como príncipe de Egipto le correspondía, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, no temió, dice ahí, la ira del rey, salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey, siguió firme su camino, perseveró porque tenía los ojos puestos,
¿sí? En el invisible. Amén. Dice el que permanece, dice, creyendo hasta el fin, será salvo. Permaneció, perseveró aquí Moisés. Y eso solamente sobra por el Espíritu de Dios. Amén. Dice la palabra textual que guardó la Pascua porque vio la realidad a la que señalaba la misma, es decir, todo apuntaba a Cristo. Amén, el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Por la fe, dice, pasaron el Mar Rojo, que es una muestra de una representación, ¿sí? De que ya eran libres de la esclavitud de Egipto y fueron bautizados en el mar y bajo la nube, también como lo dice 1 Corintios 10. Amén. Eso representaba, ¿sí? Que en Cristo ya somos libres del pecado. Entonces ahora Moisés y todo el pueblo ya vivían para Dios, ya no vivían para el pecado. Aplicando a nuestras vidas, amados, en nuestro diario caminar, ¿sabemos hacer lo correcto? Es decir, aunque eso signifique que vamos a sufrir, pero sabemos que debemos hacerlo porque sabemos a quién agradamos, a Dios, ¿sí? El que nos sostiene. Estamos parados sobre la roca que es Cristo. Amén. Estamos bajo su cobertura. Amén. Y estamos fortalecidos por la palabra. Eso es fe, ¿sí? Es certeza, es convicción. Ya estoy madurando al punto que soy responsable de mis decisiones. Es decir, no mezclo mis emociones, mis sentimientos. Yo sé, estoy seguro, estoy convencido que debo renunciar, ¿sí? A muchas cosas, aunque me tilden o me llamen como quieran, pero debo seguir firme en mi camino porque Dios es quien nos llamó. Estoy viendo al invisible, amén, no temiendo lo que diga el mundo. He llegado, ¿sí? A entender que me espera una herencia incorruptible, por eso renuncio a todo placer, a todo deleite temporal, al pecado, ¿sí? Porque pongo mi mirada en Jesús, quien lo llena todo, quien me satisface. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Tú eres mi herencia. Y te animo a que puedas también leer el contexto de ese Salmo 73, cómo este salmista Asaf se estaba comportando como bestia, al considerar que los que no temen a Dios prosperan, enriquecen, van corriendo en pos de muchas otras cosas, pero ahí en tiempos de Malaquías también el Señor mismo decía, en su momento se darán cuenta quiénes son los que me sirven, los justos, y quiénes son los que no me sirven. Paciencia, en otras palabras dice ahí Dios en el libro de Malaquías. Amén. Entonces, ¿en quién ponemos nuestra mirada? Dependiendo en dónde está puesta nuestra mirada, sabemos si nuestro corazón, sabremos si nuestro corazón sigue todavía en Egipto o ya hemos salido completamente de él. Por eso que Moisés rehusó a su posición, renunció a la herencia que como príncipe de Egipto le correspondía. Amén. No temió al mundo, lo que le digan, sí, por eso dice ahí, no temió el enojo del rey, sino siguió firme su camino, puestos los ojos en el Señor, en el invisible, como lo relata aquí el escritor de Hebreos. Amén. Entonces, hemos comprendido que Jesús nos llena y ya no los deleites del mundo, las comodidades que ofrece el mundo, un estatus social, una posición, ¿sí? Mi deseo ahora es solo Cristo, solamente su presencia, su reino, solamente agradarlo, o es que sigo añorando las cosas de Egipto, sigo añorando los puerros, la cebolla, los ajos, todo lo que ofrece Egipto, pero ¿a qué costo? De ser esclavo. Uno es esclavo a quien obedece, dice Romanos 6, esclavo del pecado o de la justicia, amén, que es por Cristo, es por la fe, amén, en Jesucristo. Entonces, llegamos a entender, ¿sí? Que nos espera una herencia incorruptible, amén, y por eso estamos renunciando a todo placer, a todo pecado, porque solamente Cristo es quien me satisface, me llena. Es decir, cuando ya somos hechos grandes, cuando ya hay madurez, vamos a saber definir bien, como el Señor dijo, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si tu tesoro está en Egipto, pues perdiste todo, ¿no? Y tu corazón también lo perdiste, pero si tu tesoro y tu corazón están en Cristo, lo ganaste todo, ganaste a Cristo. Amén. Eso dijo textual el Señor. Esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Amén. Entonces, por la fe, Moisés, ¿sí? Fue fiel en la casa de Dios como siervo. Eso bien lo dice también el libro de Hebreos. Y termino diciendo la pregunta que hizo el Señor en Mateo 18. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, ¿cómo nos encontrará? Nos encontrará así como Moisés, que hemos madurado,
que hemos comprendido para quién vivimos y a quién servimos, que renunciamos a todo placer, a toda posición, a todo lo que puede ofrecer el mundo, deseos de los ojos, de la carne, la vanagloria de esta vida, pero escojo yo sufrir, es decir, en el buen sentido, ¿sí? Que estar con Cristo es lo mejor, porque en su momento se notará quiénes son los que sirven al Señor, los justos, y quiénes no. Quiénes son los que corren, ¿sí? Al Señor, torre fuerte es el nombre de Jehová, Él correrá el justo, o por todas situaciones o problemas o pruebas o muchas cosas, la gente en este tiempo, ¿dónde está corriendo? Amén. Te animo a que podamos comprender y espiguemos estas enseñanzas de este capítulo 11 de Hebreos y vamos a ir viendo cada uno de los personajes. Por eso ahí mencionan a muchos y aún hay bastantes que todavía no mencionan acá, sí, pero dice ahí, faltaría decir más de Jefté y dice un montón de hijos de Dios y aún vamos a ver de Sansón, es decir, Dios en ningún momento te va a avergonzar. En ningún momento avergonzó aquí en el libro de Hebreos 11 a Sansón, sino que puedes ver la vida de Sansón, cómo fue. Era un carnal ungido, en otras palabras, pero cómo terminó. La forma como terminó Sansón fue ahí donde fue catalogado, incluido en esta galería de la fe, del libro de Hebreos, porque cuando no tuvo ojos, pudo ver bien. Suena muy duro, pero muchas veces tenemos que pasar situaciones para poder ver bien, para poder caminar bien. Amén. Y eso es fe, certeza, convicción, seguridad, que estamos por debajo, ¿sí? Bajo cobertura, bajo la sombra del Omnipotente, pero estamos de pie, porque es la palabra de Dios quien nos sostiene, quien nos guía. Amén. La fe en Jesucristo. Amén. Oremos, por favor. Amado Dios y Padre, bueno, gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor, mi Dios, hoy enseñada. Queremos, Señor, guardar en nuestro corazón, Padre, Señor, que tú nos ayudes a poder ponerlo en práctica, Señor bendito, y que este tiempo, Señor, nos ayude, Señor amado, a poder, mi Dios, reflexionar, mi Dios, probarnos, examinarnos a nosotros mismos, que tú nos examines, Señor amado, si estamos, Señor, en la fe. Si estamos escogiendo, Señor amado, los deleites del mundo, Señor, el pecado, seguir viviendo, Señor amado, en muchos placeres, o estamos escogiendo, Señor amado, la vida, Señor, que es en ti, que es gozo, mi Dios amado. Por eso dice tu palabra que en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor amado. En ti, Señor, encontramos gozo, no una felicidad temporal que ofrece el mundo, sino en ti encontramos ese gozo eterno, Señor amado, porque tu reino, Señor amado, es gozo en el Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, a escoger siempre, Señor amado, escogerte a ti, poner, Señor, nuestra mirada en ti, puestos los ojos en ti, Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Te damos gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga mucho.